Capítulo 2. Pescadores de hombres, hombres que fueron atrapados como peces. Para comenzar a explicar la relación entre el ministerio de Jesús y la campaña de Tito, en el cual en mi análisis indico que es una sátira, señalo los siguientes pasajes. En el Evangelio de Mateo, se describe a Jesús al comienzo de su ministerio pidiéndoles a Simón, Andrés y los hijos de Zebedeo que me sigan y se conviertan en pescadores de hombres. A partir de ese momento Jesús comenzó a predicar. Arrepentíos, dijo, porque el reino de los cielos ya está cerca. Y andando por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban una red al lago, porque eran pescadores. Y les dijo, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4, 18 al 19. La misma historia se presenta en el Evangelio de Lucas de la siguiente manera: mientras la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, él estaba junto al lago de Genesaret. Y también estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5, 9 al 10. En otro pasaje del Nuevo Testamento, Jesús prevé que las ciudades en el lago Genesaret, mejor conocido como el mar de Galilea, enfrentarán tribulación por su maldad. ¡Ay de ti, Chorazin! ¡Ay de ti, Betsaida! Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Mateo 11, 23. En la guerra de los judíos, Josefo describe una batalla naval en la que los romanos atraparon judíos como si fueran peces. La batalla ocurrió en Genesaret, donde Tito atacó a una banda de rebeldes judíos dirigidos por un líder llamado Jesús. Este lago es llamado por la gente del país el lago de Genesaret. Tenían un gran número de naves. Y estaban tan equipados que podrían emprender una batalla marítima. Pero mientras los romanos estaban construyendo un muro alrededor de su campamento, Jesús y su grupo hizo una salida sobre ellos. A veces los romanos saltaban a sus barcos, con espadas en las manos, y los mataban, pero cuando algunos de ellos se encontraron con los barcos, los romanos los agarraron por la mitad y destruyeron al mismo tiempo sus barcos y a ellos mismos que habían sido tomados en ellos. Y porque los que se estaban ahogando en el mar, si levantaban la cabeza sobre el agua, o los dardos los mataban, o los barcos los atrapaban, pero sí, en el caso desesperado en que se encontraban, intentaban nadar hacia sus enemigos, los romanos les cortaban la cabeza o las manos. Un campesino del primer siglo que escuchó la profecía del fin del mundo de Jesús, que describe lo que sería de los habitantes de las ciudades en el lago Genesaret, y también escuchó el pasaje anterior de la guerra de los judíos, que describe su destrucción, habría entendido la yuxtaposición como prueba de la divinidad de Cristo. Lo que Jesús había profetizado, Josefo registró que se había cumplido. Pero un campesino sin educación no podría haber entendido que había otra profecía que se cumplió en los pasajes anteriores. Me refiero a la exhortación de Cristo a convertirse en pescadores o captadores de hombres, estando de pie en el lugar donde los judíos serían atrapados como peces durante la próxima guerra con Roma. Sin embargo, cualquier patricio que supiera los detalles de la batalla naval en Genesaret habría visto la ironía en un Mesías llamado Salvador, inventando la frase pescadores de hombres, mientras estaba de pie en la playa donde los judíos estaban siendo atrapados como peces. La comedia sombría es evidente. Estas dos profecías, cumplidas, ejemplifican los dos niveles en los que se puede entender el Nuevo Testamento. La profecía de Jesús con respecto a la destrucción de Chorazin y Capernaum es completamente directa y debe entenderse literalmente. La otra profecía, cumplida, la de la predicción de Jesús de que sus seguidores se convertirían en pescadores de hombres, no es tan sencilla. Solo podía entenderlo alguien que, como los residentes de la corte Flavia, tuviera conocimiento de los detalles de la batalla naval entre los romanos y los pescadores judíos en Genesaret. Solo tales individuos podrían haber visto la ironía profética en Jesús usando la expresión mientras estaba parado en la misma playa donde los judíos luego serían atrapados como peces. Si los autores de los evangelios no fueron transparentes cuando se refirieron a los rebeldes judíos como peces, al menos estaban usando una metáfora común en el primer siglo. Por ejemplo, rabino principal, Gamaliel habló de sus discípulos a través de una parábola en la que se los comparaba con 4 tipos diferentes de peces: un pez inmundo, un pez limpio,
un pez del río Jordán y un pez del mar. Los autores romanos también utilizaron la metáfora. Juvenal, un poeta romano contemporáneo, compara específicamente a los esclavos e informantes fugitivos con los peces. La estructura de la comedia es importante. Jesús habla de capturar hombres en un sentido aparentemente simbólico. Josefo luego registra que Jesús fue de hecho un profeta verdadero. Su visión de atrapar hombres en Genesaret se hizo realidad, siendo el chiste que sucedió literalmente y no de la manera simbólica que Jesús parecía haber querido decir con la frase. Esta es la estructura más común del humor creado al leer el Nuevo Testamento junto con la guerra de los judíos. Si el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos se involucran en una comedia interactiva sobre la pesca de hombres en Genesaret, también trabajan para crear otro chiste sobre peces. Como se mencionó anteriormente, en Mateo 11, 23, Jesús predijo, ay, para Chorazin. Los eruditos siempre han supuesto que Jesús se refería a un pueblo de pescadores de Galilea. Josefo, sin embargo, dio una definición diferente de la palabra Chorazin. También la tierra que está frente a este lago tiene el mismo nombre de Genesaret. Algunos han pensado que era una vena del Nilo, porque produce el pez Corazín también como el lago que está cerca de Alejandría. Así que, estando en el mar de Galilea, Jesús predijo el ay de los Corazín, y dijo que de ahora en adelante sus discípulos lo seguirían y se convertirían en pescadores de hombres. La experiencia de Tito fue extrañamente paralela a las profecías de Jesús en el sentido de que literalmente trajo aflicción a los chorazainianos y sus soldados literalmente lo siguieron y se convirtieron en pescadores de hombres. Es decir, pescaban para los habitantes de la aldea llamada así por el pez Corazín. Si la ironía de yuxtaponer el comienzo del ministerio de Jesús y la campaña de Tito se creó deliberadamente, aparentemente surgió del hecho de que Tito vio el humor en su pesca de los chorazainianos mientras intentaban nadar para ponerse a salvo. Los ejemplos anteriores, en sí mismos, no son evidencia convincente de que haya un paralelo deliberado entre el ministerio de Jesús y la campaña de Tito. Después de todo, es muy posible que fuera solo una desafortunada coincidencia que Jesús escogiera la playa de Genesaret como el lugar donde describió su futuro ministerio como pescar hombres. Presento este ejemplo de los dos niveles de interpretación que son posibles al leer el Nuevo Testamento junto con la guerra de los judíos, porque ocurre cerca del comienzo de las narraciones de Jesús y Tito. Muestro a continuación que la secuencia de eventos que tienen lugar en el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos tienen un significado que hasta ahora no se ha entendido. Sin embargo, los paralelos que existen entre las experiencias de Jesús y Tito en Genesaret no se limitan a la captura de hombres. La primera parte de la declaración de Jesús es, sígueme, y no tengas miedo. Cuando uno lee el pasaje de Josefo en el que los judíos fueron atrapados, también se registra que a los soldados que atraparon se les dijo que no tuvieran miedo y, de hecho, siguieron a alguien. Como muestran los siguientes extractos, la persona seguida era Titus, quien les dijo a sus tropas que no tuvieran miedo, porque sabéis muy bien que yo voy primero al peligro y doy el primer ataque al enemigo. Por tanto, no me abandonéis, sino persuadíos de que Dios me ayudará en mi ataque. Y ahora Tito hizo que su propio caballo marchara primero contra el enemigo. Tan pronto como Tito hubo dicho esto, saltó sobre su caballo y cabalgó velozmente hacia el lago, por cuyo lago marchó y entró en la ciudad el primero de todos ellos, como lo hicieron nosotros poco después de él. Así, Josefo señaló 3 veces que Tito fue el primero en entrar en batalla. Y nuevamente, los soldados romanos que harían la pesca literalmente siguieron a Tito, creando otro paralelo conceptual con Jesús. De hecho, el pasaje del Nuevo Testamento anterior, en el que Jesús les pide a sus discípulos, síganme, y el pasaje de Josefo en el que Tito les pide a sus tropas que lo sigan, para que puedan convertirse en pescadores de hombres, tienen otros paralelos. Como Jesús, Tito había sido enviado por su padre. Entonces envió a su hijo Tito a Casarea, para que trajera el ejército que estaba allí a Citópolis. Si bien no es inusual seguir a un líder a la batalla o haber sido enviado por el padre, Tito, de nuevo como Jesús en Genesaret, en cierto sentido está comenzando su ministerio allí. Afirma que la batalla será su comienzo. Por tanto, no me abandonéis, sino persuadíos de que Dios me asistirá en mi ataque. La palabra griega que Josefo usa aquí, orme significa inicio,
es decir, un asalto o un punto de partida. Desde la perspectiva de Tito, el momento puede verse como un punto de partida porque es su primera batalla en Galilea completamente bajo su mando. Para resumir, aunque había miles de otras ubicaciones posibles, se puede decir que tanto Jesús como Tito tuvieron el comienzo de sus narraciones en Genezaret, y de una manera que involucraba la pesca de hombres, paralelos que son lo suficientemente inusuales para al menos darnos el permiso de preguntarnos si fueron producto de la casualidad. Además, los paralelos son de la misma naturaleza que la relación tipológica mostrada arriba entre Jesús y Moisés. Las conexiones entre Jesús y Tito se componen de conceptos, ubicaciones y secuencias paralelas. Además, estos paralelos deben verse junto con los paralelos históricos entre Jesús y Tito. Jesús predijo que un hijo del hombre vendría a Judea antes de que muriera la generación que lo crucificó, rodearía a Jerusalén con un muro y luego destruiría el templo, sin dejar piedra sobre piedra. Tito fue el único individuo en la historia del que se puede decir que cumplió las profecías de Jesús acerca del Hijo del Hombre. Llegó a Jerusalén antes de que muriera la generación que crucificó a Cristo, rodeó a Jerusalén con un muro e hizo demoler el templo. Las superposiciones entre las profecías de Jesús y los logros de Tito hacen que el paralelo de los pescadores de hombres sea más difícil de aceptar como aleatorio. Y esto es solo el comienzo de los extraños paralelismos entre los dos hombres que se llamaban a sí mismos hijos de Dios y cuyos ministerios comenzaron en Galilea y terminaron en Jerusalén.